San Juan Bautista Valle Nacional, en el corazón de la Chinantla oaxaqueña, es hoy un pueblo rodeado por ríos, montañas y selva, pero también cargado de una historia profunda, marcada por la resistencia y la tragedia. Su nombre evoca recuerdos de tiempos antiguos y al mismo tiempo de épocas oscuras que lo hicieron tristemente célebre, como el Valle de los Miserables, inmortalizado en la película de René Cardona y descrito con crudeza en México Bárbaro, de John Kenneth Turner. El origen de Valle Nacional se remonta a la época prehispánica. Se cuenta que hacia el año 1110, un hombre grande y bondadoso llamado Quiana fundó el primer asentamiento. Con el tiempo, su linaje dio forma a la gran nación chinanteca. El nombre de Chinantla ha sido interpretado de distintas maneras. Para algunos significa tierra cercada de pueblos y montañas. Para otros, el recuerdo de Quia quedó reflejado en la nobleza de su gente. Hacia el año 1300 se conformaron dos señoríos principales: la Gran Chinantla Baja, con su centro alrededor de Yetla y Valle Nacional, y la Chinantla Alta, con Yolox como capital. Con la llegada de los mexicas, alrededor de 1455, comenzó un nuevo dominio. Moctezuma y Luicamina convirtió a Tuxtepec en guarnición militar, y desde ahí los pueblos de la Chinantla tuvieron que tributar algodón, cochinilla, plumas, cacao y oro extraído de los ríos. Sin embargo, los chinantecos nunca fueron del todo sometidos. Constantemente se rebelaban y con el paso de los siglos mantuvieron una identidad fuerte y orgullosa. En 1520 llegaron los españoles, y aunque en un principio encontraron en los chinantecos aliados contra los mexicas, muy pronto surgieron los enfrentamientos. En 1530 se registró la primera sublevación contra los conquistadores en Tepetotutla. A partir de ahí, la colonia trajo consigo epidemias, hambrunas y desplazamientos. La población indígena fue diezmada, obligada a congregarse en nuevos pueblos creados por los españoles. En 1743, la cabecera de la Gran Chinantla se estableció en lo que hoy conocemos como San Juan Palantla, más tarde trasladada a Valle Real, actual cabecera de Valle Nacional. Al mismo tiempo, llegaron nuevos cultivos europeos, como trigo, arroz, caña de azúcar y cítricos, que convivieron con el tabaco y el algodón, generando una región agrícola codiciada, pero también profundamente explotada. Durante la independencia y las guerras del siglo XIX, la Chinantla fue escenario de batallas y movimientos. En la Reforma y el Porfiriato, nuevas leyes permitieron el despojo de tierras indígenas y el surgimiento de grandes haciendas. Fue entonces cuando Valle Nacional se transformó en símbolo del sufrimiento campesino. A finales del siglo XIX, las plantaciones de tabaco crecieron a gran escala, pero con ellas llegó uno de los episodios más crueles de la historia mexicana: los trabajos forzados en las haciendas tabacaleras de Valle Nacional. Aquí eran enviados prisioneros políticos, rebeldes indígenas como los yaquis, y todo aquel que representara una molestia para el régimen de Porfirio Díaz. Los llevaban engañados o simplemente los cazaban en las calles para destinarlos al trabajo esclavo en las plantaciones. Una vez en Valle Nacional, estaban atrapados. No había escapatoria, rodeados por selvas, ríos caudalosos y el control férreo de los capataces. Las condiciones eran infrahumanas: jornadas extenuantes bajo el sol, castigos crueles, hacinamiento, enfermedades y una mortalidad tan alta que pocos sobrevivían más de un par de años. Este infierno verde fue documentado a principios del siglo XX por el periodista estadounidense John Kenneth Turner, quien lo describió en su célebre libro México Bárbaro. Para él, Valle Nacional era la prueba viviente de que en pleno porfiriato aún existía la esclavitud en México. Años después, el cineasta René Cardona llevó esa realidad a la pantalla grande en la película El Valle de los Miserables, recordando al país el sufrimiento que quedó marcado en la memoria de la región. Con la Revolución Mexicana llegaron promesas de cambio. Entre 1920 y 1930 compañías bananeras estadounidenses se instalaron en la zona, seguidas del auge del tabaco y del café. Sin embargo, la tierra seguía en manos de unos cuantos. Fue hasta el gobierno de Lázaro Cárdenas, en la década de 1930, que inició el reparto agrario en la cuenca del Papaloapan.
Los campesinos chinantecos recibieron algunas tierras, aunque las más fértiles quedaron acaparadas por familias poderosas y hacendados que mantenían su control. Las décadas siguientes fueron de lucha constante. La construcción de grandes presas como Miguel Alemán y Cerro de Oro inundó pueblos enteros, desplazando a miles de mazatecos y chinantecos, generando nuevas olas de descontento. Los campesinos organizaron marchas, tomas de tierras y movimientos que, aunque reprimidos en muchas ocasiones, lograron recuperar miles de hectáreas para las comunidades. Desde Quiana hasta las luchas campesinas del siglo XX, la historia de San Juan Bautista Valle Nacional es la de un pueblo que se niega a ser vencido. Pasó de ser un señorío chinanteco a centro colonial, de bastión indígena a hacienda esclavista, de infierno tabacalero a símbolo de resistencia. Hoy, Valle Nacional es un lugar orgulloso de sus raíces, con un pueblo que recuerda tanto la grandeza de sus ancestros como las injusticias que lo marcaron, porque este valle, alguna vez conocido como el Valle de los Miserables, sigue siendo tierra de lucha, memoria y dignidad.